todos y todas. Mi nombre es Daniela Sala, soy jefa de trabajos prácticos de la cátedra Trabajo Social 3 y docente del taller de la Comisión 1. Con mi compañera María Eugenia Sánchez pensamos cómo hacer la devolución de la primera consigna del taller y nos pareció que sería interesante grabarles este video para poder generar las bases de intercambio de nuestro taller, sobre todo por la temática que tiene que ver con el encuadre, que es lo que nos permitirá trabajar durante todo el año. Antes de entrar específicamente en la temática, consideramos necesario poder hacer alguna reflexión sobre el momento en que estamos viviendo. Para eso yo les voy a compartir ahora mi pantalla con una frase de un escritor japonés, ahí yo se las voy a compartir, llamado Murakami, que nos dice lo siguiente: una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura: cuando salgas, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata esta tormenta. Trajimos esta frase porque nos parecía que estamos viviendo un momento complejo. La declaración de cuarentena implica una reestructuración en nuestra vida cotidiana, un cambio profundo en cuanto a no poder estar cerca y abrazar a esas personas que queremos, cambios en las formas de trabajar, de estudiar en nuestras casas, en otro contexto, con otras personas. Entonces, todas estas cuestiones son aspectos importantes a tener en cuenta al momento de planificar la enseñanza y el aprendizaje. Pero también estamos aprendiendo otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, esto es un aprendizaje nuevo para muchos y muchas, poder estar estudiando a través de aulas virtuales. Y así otras cosas que vamos aprendiendo, que vamos experimentando y que van a hacer que cuando termine esta pandemia o por lo menos este aislamiento preventivo, vamos a ser diferentes en algunas cosas. Y por eso consideramos importante también traer a colación algo que siempre dice una pedagoga conocida que se llama Mariana Maggio, que la clase tiene que ser algo que valga la pena ser vivido, que sea algo que nos movilice, que no salgamos igual que como entramos. Y por eso nosotras les proponemos que todas las actividades que vayamos haciendo en esta aula virtual puedan ustedes involucrarse, ¿sí? Estamos revisando también las consignas para que pueda aparecer más la opinión personal, puedan relacionar con otros autores, como lo han hecho ya en este primer trabajo, que recuperaron autores, por ejemplo, como Carballeda, Margarita Rosas, que puedan recuperar sus conocimientos de otros espacios. Entonces nos parecía importante generar diversidad de estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Estamos en ese proceso juntas y juntos, aprendiendo de la virtualidad, y también algunas cuestiones vamos a ir ensayando y vamos a ir evaluando a ver si son las que mejor funcionan o no. Entonces, decíamos, estamos en la devolución de la consigna 1 de talleres. Hay una cuestión que sabemos que hay desigualdad en cuanto a el equipamiento que cuentan ustedes en sus casas para realizar los trabajos, la conectividad a internet. Entonces, ante esa situación, nosotras tenemos en cuenta las posibilidades concretas de ustedes de entregar los trabajos. Pero también nos parecía que ya que vamos a trabajar sobre todo por escrito en el aula virtual los trabajos, que ustedes pudieran recordar algunas cuestiones que ya desde el curso de ingreso les venimos planteando. Quizás alguno o alguna de ustedes ya tenga el cuadernillo de estrategias de trabajo intelectual, donde marcábamos algunas cuestiones de forma de los trabajos en la universidad, pero que en este contexto
de trabajo en nuestras casas requiere como mayor atención, ¿sí? Por ejemplo, muchas docentes estamos corrigiendo muchos trabajos de diferentes estudiantes, incluso de diferentes cátedras, entonces necesitamos priorizar la identificación de esos trabajos, ¿sí? Entonces, que el archivo que ustedes nos envíen diga claramente qué trabajo es, ¿sí? Si es trabajo práctico 1, consigna 1 y el apellido de ustedes. También que cuente con una carátula o por lo menos los datos identificatorios, que son la universidad, la facultad, la carrera, la cátedra, los docentes, el título del trabajo, el nombre del estudiante, ¿sí? No solamente el número de legajo, necesitamos identificarlos e identificarlas a ustedes, y el año que están cursando, ¿sí? El año que estamos transitando. Otra cuestión importante tiene que ver con las citas. Cuando ustedes toman la idea de un autor, la idea es que puedan ustedes dar cuenta de quién lo dijo y en qué texto, en qué escrito ustedes se basaron. Por eso, cuando usan las palabras del autor, que es una cita textual, deben ponerla entre paréntesis, no, perdón, entre comillas quise decir, y entre paréntesis poner el nombre del autor, el año de edición y el número de la página donde figura ese escrito. En cambio, si ustedes toman una idea de un autor pero lo dicen con sus palabras, no es una cita textual, entonces no va con comillas, pero sí tienen que explicar, entre paréntesis, el nombre del autor y el año de edición. Esta información ustedes la tienen en la página de la facultad. Dentro del apartado de la biblioteca de la facultad, las bibliotecarias elaboraron un documento que se llama Citas y Referencias, donde les explican con mayor detalle esto. Y también cómo armamos la bibliografía. ¿Sí? Ustedes saben que cualquier escrito de la universidad tienen que tener al final del trabajo la bibliografía de referencia, donde sugerimos que utilicen las normas APA, que son las más usadas en ciencias sociales, pueden googlearlo como normas APA, que en general es un listado de los artículos, libros, capítulos que ustedes utilizaron, ordenados alfabéticamente. En general se pone el apellido y nombre del autor, el año de edición, el nombre del trabajo, si forma parte dentro de un libro o revista también, la editorial. Así que bueno, les sugerimos que puedan tener en cuenta esto y sobre todo que si ustedes referencian un texto de una forma, todos los textos deben seguir el mismo formato. Bueno, ahora vamos a pasar a el contenido del trabajo que les dimos. Nosotros les preguntamos a ustedes sobre el encuadre del taller. ¿Por qué les preguntamos esto? Porque es el principal tema del primer taller de Trabajo Social 3, ¿sí? Siempre que empezamos la cursada de taller, hablamos de presentación y encuadre. La presentación la hicimos a través de ese PowerPoint, que les pedimos si alguien no terminó de presentarse que lo haga. Nos resulta muy importante poder conocerlos y conocerlas. Y también hablamos del encuadre. Como también en el taller es importante recuperar los saberes previos, nosotras les preguntamos a ustedes qué opinaban del encuadre y les dimos para completar un formulario de relevamiento del último centro de práctica. Esto nos sirve para conocer las condiciones previas con las que vamos a trabajar. ¿Qué es lo que nos dijeron ustedes sobre el encuadre? Que tiene que ver con acuerdos, con modalidades para el desarrollo del taller, que sea un espacio constructivo y crítico, que debemos tener en cuenta las expectativas en relación a la práctica, que hay que construir un vínculo entre docentes y estudiantes, que nos permita construir colectivamente el conocimiento. Tiene que ver con el acuerdo de trabajo entre integrantes, que genere el compromiso entre todos. El encuadre debe garantizar el diálogo entre la teoría y la práctica. Tiene que aportar a pensar teórica y metodológicamente la práctica. Y también aparece el tema de la escucha y el acompañamiento. Acá en el trabajo ustedes han recuperado muy bien
el documento de cátedra que les dimos sobre encuadre, que justamente lo elaboramos para este contexto porque sabíamos que no nos estábamos pudiendo encontrar para charlar este tema. Y también algunos de ustedes recuperan sus experiencias de talleres anteriores, a docentes que han tenido en Trabajo Social 1 y Trabajo Social 2. Nos parecía como que faltaba cierta rigurosidad en la definición de la categoría de encuadre. Por eso les planteamos aquí que el encuadre se refiere a las condiciones en las que debe trabajar el grupo para tener seguridad y cuidar su producción. Tiene que ver con el lugar, el tiempo, los miembros y las tareas. Sienta las bases para la pertenencia y pertinencia. Esto quiere decir que justamente el respeto de ese encuadre nos va a permitir a todos y todas sentirnos parte de este taller, identificarnos con el taller. Y la pertinencia se refiere a qué es pertinente, qué se puede y no hacer, decir en el espacio del taller. Se negocian ciertas condiciones del encuadre y la planificación anual que plantea la docente. El objetivo es llegar a acuerdos de trabajo que se deberán respetar durante todo el año, pero es flexible. Por lo tanto, se realizan evaluaciones periódicas y las modificaciones que se crean convenientes. Bueno, ahora vamos a hablar del encuadre especial que tenemos este año, ¿sí? Nosotros habitualmente decíamos cuando hablamos del lugar, es el aula tal de la Facultad de Trabajo Social. En este caso, es el aula virtual de Trabajo Social 3, donde vamos a estar trabajando. En cuanto al tiempo, la virtualidad nos permite mayor flexibilidad en el tiempo. Esto es bueno, pero hay que saber regularlo, ¿no? En general, nosotros vamos a subir las consignas los días lunes, que es el día de nuestra cursada, y van a tener que entregar al lunes siguiente. Por eso yo decía que hay que saber regular ese tiempo, para que ustedes puedan estar también, digamos, manejando con los trabajos de otras materias. Cada uno puede conectarse en el horario que quiere, pero van a haber algunos momentos que les vamos a avisar, vamos a acordar previamente, de encuentros sincrónicos, ¿sí? En vivo. Hay algunas plataformas que podemos usar para poder conectarnos, comunicarnos, interactuar. La idea es poder utilizarlas durante el año, así que bueno, el tiempo puede ser el día lunes de cursada, pero también ustedes van a estar trabajando cuestiones de la materia durante el resto de la semana. En cuanto a los miembros del taller, es el listado que nosotros les pusimos en la pestaña de la comisión, para que ustedes sepan quiénes son sus compañeros. ¿Sí? Lo mismo que la presentación que fuimos haciendo para que empezar a conocernos, a generar un espacio de confianza donde podamos estar compartiendo lo que nos sucede en nuestra vida en general y como estudiantes de Trabajo Social 3. Asistencia no se toma en el aula virtual, pero sí esperamos la participación de ustedes. Nosotros estamos teniendo en cuenta quiénes van realizando las diferentes consignas, quiénes participan, y la idea es que de a poquito podamos ir interactuando, intercambiando incluso entre ustedes, que los trabajos no solamente van a ser individuales, sino empezar a hacer producciones colectivas. La tarea tiene que ver con la participación de ustedes, tanto oral, puede ser en algún momento así con videos, escrita en un foro, un trabajo que ustedes envíen. Para poder aprobar la cursada tienen que tener el 80% de los trabajos aprobados. Como decía anteriormente, sabemos que la situación de cuarentena no genera las mejores condiciones, que quizás algunos o algunas utilizaban el gabinete de informática para hacer los trabajos prácticos. Entonces, vamos a tener en cuenta que quizás no tengan una computadora o conexión a internet en el momento que quisieran. Así que esto lo contemplamos en cuanto a los plazos. Nosotros reacomodamos nuestro calendario y vamos a ir espaciando los trabajos, dándoles el tiempo y también
tenemos en cuenta situaciones singulares que nos pueden ir planteando. Generalmente en el taller pedíamos algunos trabajos que veremos este año cómo vamos adaptando esas consignas que tienen que ver con el relevamiento territorial, registros de la práctica, un informe final de la práctica con la devolución al centro de práctica. Como les decía, veremos este año qué trabajos les vamos a ir pidiendo. También realizamos supervisiones, o como decimos en lo virtual, tutorías, que ustedes pueden demandarnos o vamos a ir planteándolas nosotros, ¿sí? Si hay alguna situación de no comprensión de algo o alguna dificultad personal, ustedes pueden comunicarse a través del foro de consultas o del correo interno del aula. En cuanto a la evaluación del espacio, en general del taller nosotros hacemos un corte evaluativo a mitad de año, como para pensar cómo podemos mejorar entre todos y todas este espacio, y otra evaluación más al final. Y la evaluación de la práctica es de proceso, ¿sí? La práctica no se evalúa solamente con un trabajo final, sino que tiene que ver con el proceso de trabajo de todo el año. En cuanto a la concurrencia al centro de práctica, estamos pensando que recién va a ser en el segundo cuatrimestre, ¿sí? Esto es una decisión a nivel de la Facultad de Trabajo Social. Y en el segundo cuatrimestre evaluaremos las posibilidades de realizarlo de acuerdo a la situación que esté en nuestro país, la universidad, las instituciones o organizaciones, centros de práctica en particular. Y el último tema que queríamos mencionar del encuadre es el secreto profesional. Sabemos que ustedes todavía no se recibieron, pero nuestra profesión cuenta con un código de ética donde se plantea como una cuestión muy importante el secreto profesional. Es decir, las cuestiones que nosotros vemos, observamos en nuestra intervención profesional, en este caso en la práctica de formación profesional, es algo que no debemos divulgarlo en otros espacios, ¿sí? Esto lo decimos porque ha pasado que quizás volvemos de la práctica en el micro charlando o conversamos en el patio de la facultad sobre nuestras prácticas de pasillo, y puede ser que alguien escuche y conozca a esa institución o a ese referente al que nos estamos haciendo referencia en nuestro discurso. Y esto ha generado situaciones incómodas, de malestar o conflictivas en relación a las prácticas. Entonces esperamos que el taller se constituya en un espacio de confianza, donde podamos estar conversando todas estas cuestiones, pero que esas cosas queden en ese grupo del taller. Bueno, y otra de las consignas que les dimos tenía que ver con qué condiciones les parecían a ustedes que teníamos que tener para las prácticas. Acá ustedes fueron numerando algunas que nosotras coincidimos, por eso las recuperamos, que tienen que ver con tener claridad en los objetivos, ¿sí? En los objetivos tanto de la cátedra como concretos de cada vez que ustedes van al territorio. Que la planificación tiene que ser flexible, ¿sí? Tiene que haber una planificación. Nosotros no podemos ir a hacer la práctica sin planificar, pero tampoco tiene que ser algo cerrado, porque trabajamos con personas, nos hacen demandas, hay veces que la institución pasó algo y no se puede implementar lo que teníamos pensado. Bueno, en fin, la realidad es cambiante, dinámica, entonces tenemos siempre que tener un plan B, ¿sí? Tratando quizás de cumplir el objetivo, pero con otra metodología. También ustedes mencionan el acompañamiento y orientación por parte de docentes. Esto nos parece fundamental. Nosotros estamos acá para acompañarlas y acompañarlos. La práctica es supervisada, ¿sí? No es un voluntariado que ustedes decidieron hacer, sino que tiene que ver con su formación profesional. Así que estaremos acompañándolos y acompañándolas en todo el proceso. Tiene que haber una buena relación en los miembros del grupo, ¿sí? Buena relación no necesariamente amistad, pero sí compañerismo, responsabilidad, buena comunicación. También hablaron ustedes del sustento teórico, un saber hacer fundado. Nos parece muy importante también esto porque nosotros no consideramos a la práctica como algo escindido de la teoría, sino desde la praxis pensar cómo las categorías teóricas nos permiten fundamentar
esa práctica, ¿sí? Nos permiten analizar lo que estamos observando y desde ahí pensar la mejor intervención. En cuanto al posicionamiento ético-político, ustedes plantean esto de que trabajamos con sujetos y que tenemos que tener responsabilidad ante ellos. Si nosotros nos comprometemos en realizar una actividad, tenemos que poder sostenerla. Y si pasó algo que no se puede sostener, bueno, hay que comunicarlo lo antes posible, ¿sí? Y en ese sentido, generar un vínculo con el referente de la práctica. Los referentes y las referentes, algunos están como más en contacto e involucrados con las prácticas que otros, porque tenemos que entender que son personas que están trabajando, quizás en condiciones precarias, con pluriempleo, múltiples tareas, donde acompañar las prácticas es una cuestión más dentro de otras. Entonces tenemos que poder analizar su lugar, poder aprovechar los espacios que nos brindan, pero también comprender que no es lo único en su labor nuestras prácticas. Ustedes acá plantean un saber situado, conocer los territorios, acercarnos a la realidad social, a la singularidad de cada territorio, ver cómo se expresa la cuestión social, el Estado y las políticas sociales. Sí, esto de que hablamos recién de la relación teoría-práctica, de poder comprender estas cuestiones, pero en forma situada, ¿sí? Comprender la singularidad de ese territorio dentro de cuestiones más universales. El poder nutrirnos de conocimiento y estrategias de intervención, ¿sí? El taller es el ámbito propicio para eso. Vamos a intentar construirlo entre todos y todas. Conocer a los sujetos con los que vamos a trabajar. No podemos planificar sin pensar en estos sujetos destinatarios, que en realidad son protagonistas de nuestras prácticas. Y el último aspecto que me pareció muy interesante es por disfrutar las prácticas. Pensar que tiene que ver con el motivo por el cual ustedes eligieron estudiar trabajo social. Y desde ahí pensar en aprender sobre la práctica, sobre la intervención profesional. Cada nivel de práctica nos vamos acercando un poquito más a lo que es el ejercicio profesional. Y las prácticas de terceros son unas prácticas donde ustedes se insertan en una institución u organización comunitaria y generan, a partir de conocer ese espacio, un proyecto de intervención generalmente grupal con proyección comunitaria, es decir, no nos quedamos encerrados en la institución. Creemos que son prácticas que les aportan a su formación profesional y en ese sentido el poder también disfrutar de este momento. Bueno, en principio esto es la devolución que queríamos hacerles. Nos parece importante generar estos espacios de ida y vuelta, de comunicación, así que estamos abiertas a cualquier inquietud que ustedes tengan y les vamos a ir avisando cuando podamos hacer algún encuentro en vivo. Hasta luego.